A mediados de los años 50, ya la televisión estaba perfectamente instalada en el gusto del público. Si bien todavía eran pocas los que tenían televisor en su casa, pero ya la gente conocía los programas, conocía las estrellas de la televisión y los buscaba. Así, el cine pues se fue acercando cada vez más hacia la televisión. Hay un hecho que le gusta mucho al público de televisión, el concurso de Señorita México. Pues había que aprovechar también este detalle y eso sucede en la película Miradas que matan. En esta película, la parte en la que están refiriéndose a la televisión es mínima. Sin embargo, esto tiene que ver con festejar a la mexicana que en ese momento se había ubicado en el cuarto lugar del concurso de Miss Universo o Señorita Universo, Ana Berta Lepe. Así vamos a ver un pequeño momento en el que la televisión hace su aparición y todo es para esplendor de Ana Berta Lepe. Pero pues la televisión poco a poco va siendo desenmascarada, por llamarle de alguna manera, en las pantallas cinematográficas. Y así vamos a acompañar a Alberto Martínez Resortes en la película Te vi en televisión. Y en esta película estamos viendo no solo números musicales que se desarrollan frente a la pantalla de televisión, sino que nos metemos hasta los espacios en los que se guardan todos los elementos escenográficos. Y entonces vemos sí una comedia, pero al mismo tiempo nos ponemos a pensar si no será que los productores cinematográficos querían desenmarañar un poco este mundo de la televisión para plantear que el cine era más realista que la televisión. Obviamente que todo esto iba a ser para el gusto, para el agrado del público sin espectador. Te vi en televisión es una película en la que sí hay algunos buenos números, sobre todo números musicales, en los que Resortes está metiéndose ya a este mundo televisivo. Pero habrá otra película más interesante, la película Variedades de Medianoche. Hubo un programa de televisión muy exitoso, Variedades del Mediodía, que luego fue Variedades de Medianoche. De ese programa de televisión surgió una muy buena cantidad de actores, sobre todo cómicos, y entonces el cine aprovecha este programa y lo lleva a la pantalla. Pero aquí va a tener como protagonista a Germán Valdés Tintán, que obviamente él no protagonizó el programa de televisión, sino que ese fue un programa del cual surgieron personajes como el Loco Valdés, como Kipi Casado, pero había que tomar el nombre porque ese ya había arraigado en el gusto popular. Entonces se lleva a la pantalla cinematográfica y en una historia que en cierto momento hasta nos podría parecer muy simple. Ya estamos a finales de los años 50 y las historias protagonizadas por Tintán ya no tienen la fuerza, el impacto que tenían a principios de esta década. Sin embargo, todavía estamos encontrando a ese Tintán que es capaz de llenar él solo la pantalla y en Variedades de Medianoche, a partir de la anécdota que se desarrolla dentro de los estudios de televisión, desde ahí nosotros podemos disfrutar nuevamente a Tintán y una buena cantidad de números musicales. Claro que aquí la trama va a llevarnos también a una parte melodramática que va a ser la protagonizada por José Elías Moreno. Variedades de Medianoche entonces nos hace pensar de qué manera el cine intenta trasladar el mundo de la televisión a la pantalla de la misma manera que ya lo había intentado con el teatro de revista en los años 30 y los años 40. Es decir, aquellos espacios de espectáculos del cual se nutrió con muchas de sus figuras, pero que también en cierto momento podrían ser su competencia, el cine busca trasladarlos hacia la pantalla y de esta manera seguir ocupando un lugar privilegiado en el gusto del cine espectador. Esto queda muy claro cuando vemos películas como Locos por la Televisión o Del Rancho a la Televisión. En estas películas ya se están tomando muy en cuenta algunos de los intérpretes que ya tenían la marca de la televisión. Y así es como vamos a estar acercándonos a una serie de números musicales. Ya vimos cómo, en un principio, lo que tomaron de la televisión
fue la lucha libre, que era el espectáculo televisivo por excelencia. Pero luego toman los números musicales porque fue precisamente en los programas de corte musical donde la televisión empezó a establecer sus primeros programas que ahora están convertidos en programas de culto, que la gente los recuerda, que se convierten en una referencia. Entonces ya desde estos años 50, los productores cinematográficos se estaban dando cuenta de que ahí estaba realmente otro elemento que podían manejar en la pantalla. Y así nos encontramos con películas cuyo hilo argumental es muy endeble. Es realmente una especie de pretexto para que vaya sucediéndose los números musicales. Esto sucede en Locos por la Televisión y también en Del Rancho a la Televisión. Aquí es donde podríamos inscribir una serie de películas que, si bien no tenían ese sello de televisión, cuando las vemos como una sucesión de números musicales, entonces estamos dándonos cuenta de que sí, ahí está el elemento televisión presente y que a través de él se busca llevar a la pantalla otra manera de presentar las estrellas. Estoy pensando en películas como Música de Siempre y Música en la Noche. Particularmente, en el caso de Música de Siempre, sí se hace la referencia directa hacia el mundo de la televisión. En Música en la Noche se hace una referencia al mundo del cine, pero a final de cuentas, la sucesión de los números musicales, sobre todo que son números de todos los géneros que podríamos encontrar, esta sí nos lleva directamente al mundo de la televisión. Ya se han olvidado un poco de la radio, ya no se retrata tanto la radio. Ahora están directamente instalados en la televisión porque se está convirtiendo ahora sí en la competencia de la industria cinematográfica. Entonces es una lucha en la cual el cine tiene que empezar a buscar otros formatos, otra línea técnica. Lo que había hecho ya los Estados Unidos, empiezan ya a hacerlo en el cine mexicano y por eso empiezan a trabajar el color, empiezan a trabajar el CinemaScope, entre otros elementos, para ganar la batalla que empieza a darles ya la televisión. Por un momento continuamos platicando sobre este tema.